Loguearse. Loguearse también es lo de conectarse a algo, ¿no? Millennial. Me suena. Simpa. Un sin pagar. Te vas a hacer un sin pagar. Microteatro. Imagino que será un teatro en miniatura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo acaban de ver, el diccionario de la RAE no se queda atrás con el lenguaje de la calle. Enseguida sabrán cuáles son las palabras que se incorporan a su última edición, pero antes, Hacienda aumentará a partir de 2026 el control sobre los Bizum para evitar así fraudes. También para los negocios, y con ellos hablaremos precisamente. Estaremos en directo con Adolfo Sainz, presidente de los comerciantes de Castilla y León. Y ustedes pagan con Bizum, y en el caso de hacerlo, ¿para qué lo utilizan? Las grandes superficies están empezando a unir a este método de pago. Enseguida les contamos más detalles. Cuenta atrás para que estén listos los accesos al polígono de Villadangos en León, uno de los polos industriales más importantes del noroeste del país, con más de 3/4 partes del suelo ya reservado. Un polígono industrial que ha contado con una inversión de 100 millones de euros y que ya se ha convertido en un motor de desarrollo para la comunidad, pero hoy también el presidente de la Junta ha firmado un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de León Capital para mejorar los centros educativos de la ciudad. Ni autocrítica, ni adelanto electoral, ni cambios sustanciales en el Gobierno. Durante su comparecencia y su balance semestral, Pedro Sánchez ha pasado todo lo de puntillas que ha podido por los casos de corrupción y acoso sexual que afectan a su partido, y se defiende: ser feminista no te hace ser infalible. Las cestas de Navidad no son tan regalo como parecen. Si la están esperando o ya les ha llegado, verán su valor reflejado en la nómina, pero eso sí, con su correspondiente retención a Hacienda. Y la borrasca Emilia se aleja, pero mañana seguirán las lluvias débiles por el mapa, que podrán ser incluso nieve en alta montaña. En cuanto a los termómetros, las máximas caen, aunque no helará por la noche. En cuestión de días, con el inicio del año, los Bizum estarán vigiladísimos por Hacienda. Y es que son cada vez más frecuentes. De hecho, más de la mitad de los españoles reconocen haberlo utilizado. Al día se hacen 3 millones de intercambios de dinero, llegando a mover más de 65.000 millones de euros en lo que va de año. Serán los bancos los que tengan que informar al Ministerio, y lo harán independientemente del monto. Tratan así de evitar posibles fraudes, por ejemplo, en donaciones. En 2026 los bancos deberán informar periódicamente a Hacienda de todos los movimientos que sus clientes hagan con Bizum. La agencia tributaria le va a pedir al banco todos los movimientos, y van a aparecer todos los movimientos, no solo los mayores de 3.000. Ya no habrá un mínimo de dinero como hasta ahora, pero aún así los particulares debemos estar tranquilos. Podremos, por ejemplo, seguir haciéndole un Bizum al amigo que haya pagado la cena. Es una operación entre particulares que no tiene relevancia fiscal, porque ahí no hay ni ingreso ni gasto de nadie. Es un gasto compartido que estamos pagando a medias. Otra cosa es la gente que está utilizando ese Bizum para una actividad económica. Entonces, si tú venías utilizando el Bizum para tu actividad económica, ya tenías que estar declarando esos ingresos, no ha cambiado nada. Lo que ocurre es que ahora ya sabes que además tienes un control más grande. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, con los padres que envían mensualmente dinero a sus hijos? Es nuestra obligación pagarles los gastos, la comida, la alimentación, la ropa, todo eso. Ese dinero se puede mandar por Bizum o por cualquier otro medio. Lo que tiene que ser es para eso. Evidentemente, si la agencia tributaria detectase que le estamos inflando una cuenta a base de hacer Bizums, pues va a pensar que ahí sí hay una donación. Por eso, a partir de enero sería conveniente que guardásemos los justificantes y evitásemos utilizar conceptos ambiguos a la hora de hacer un Bizum, para que si Hacienda nos solicitase información sobre nuestros movimientos, podamos explicárselo. Aún así, la plataforma ya cuenta desde hace tiempo con varios límites que refuerzan su seguridad. No se pueden enviar más de 1.000 euros en una operación, ni sumar más de 2.000 euros en un día, ni 5.000 al cabo de un mes. Como receptores, el máximo son 60 Bizum al mes, y a partir de los 10.000 se declara sí o sí a Hacienda.
Pues el pago con Bizum cada vez se está implantando más en nuestro día a día, ya no solamente en el pago entre particulares o en las compras online. Hay grandes superficies que ya están empezando a aceptar este método de pago. Y ahora que estamos en plena época, que sepan que las administraciones de lotería también se puede pagar y recibir el dinero por Bizum. Pagar lotería con Bizum es posible. También recibir el premio si has sido el afortunado. Los pagos tienen que entrar en su plataforma del banco y enseñarnos un QR. Tan solo tienes que tener activado el Bizum en tu móvil y que tu entidad tenga habilitado el sistema de pago. Le tienes al momento en tu cuenta bancaria sin comisión y eso facilita mucho. Es solo un ejemplo. Grandes superficies de tiendas de electrónica, ropa y supermercados están comenzando a aceptar esta manera de pagar. Funciona escaneando un código QR o recibiendo una notificación en la aplicación bancaria para autorizar el pago. Lo cierto es que desde luego está implantado en nuestro día a día. Sí, muy a menudo. Sí que lo utilizo. Y además casi siempre lo utilizamos para lo mismo. Para los regalos en Navidad viene genial. A pasarles si mis hijos van al Mercadona a comprar y les hago para que compren y para las cenas. Con mis amigos cuando vamos a tomar algo y demás, siempre con Bizum. Para pagar cenas, hacer compras, más que para cuando vas a cenar por ahí con los amigos. Convirtiéndolo en una manera más de hacer transacciones. Pues la comodidad, sobre todo, y la rapidez para enviar y recibir dinero es lo que ha cautivado a los usuarios en estos casi 10 años de vida de Bizum. Para el comercio local aún es más un terreno desconocido, aunque algunos, eso sí, que se atreven, mientras la aplicación prepara una plataforma de pago para hacer frente a Visa o a Mastercard. Vamos a saludar ahora en directo a Adolfo Sainz, presidente de Conferco. Buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes y al revés, muchas gracias por contar con nosotros y por llamarnos. Señor Sainz, contábamos hace unos minutos sobre ese control que va a hacer Hacienda a los Bizum. No sé qué le parece ese refuerzo y si era porque se estaba haciendo un uso abusivo a este nivel. Bueno, el pequeño comercio ya lleva tiempo recibiendo Bizum. No es una cosa muy frecuente que se pague con Bizum, pero ya muchos comercios admitimos el pago con Bizum. Y todo lo que sea control fiscal, pues bueno, pues el Ministerio tiene que aplicar sus normas y nosotros cumplirlas, nada más. Además, estamos en plena campaña de Navidad, que es la mejor para muchos comercios. ¿Cómo se afronta? ¿Se esperan buenos datos? Sí, la verdad es que todas las campañas de Navidad son la mejor época para el pequeño comercio. ¿Por qué? Porque el que menos recibe o da un regalo y el que más o el que menos Papá Noel o los Reyes Magos pues se acuerdan a la hora de coger sus regalos en el pequeño comercio de Castilla y León. Son sobre todo sectores de juguetería, de colonias, pero en general todo el pequeño comercio de todos los sectores pues se ve beneficiado de estas compras navideñas y supone un gran impulso para nosotros, para el pequeño comercio. Y todo eso en medio del comercio online que está en auge. No sé si está amenazado el comercio de proximidad o al contrario, hay gente que sigue apostando por las tiendas de barrio. Nosotros firmemente creemos en el comercio de proximidad, esa experiencia de compra, el entrar a una tienda, el tocar el producto, el probártelo, el escuchar el consejo del vendedor. En eso no nos gana el comercio online. Es verdad que es muy difícil competir con las grandes plataformas de comercio online, algunas de ellas siempre con fraude o con competencia algunas veces desleal hacia nosotros, pero el pequeño comercio siempre está ahí para dar un servicio y para dar sobre todo una calidad y una calidez en las ventas. Creo que los castellanolenses en campaña de Navidad confían en su pequeño comercio y espero que este año lo sigan haciendo. Quizás sea ese uno de los retos que para terminar hoy le queríamos felicitar porque le han renovado como presidente de los comerciantes. ¿Cuáles son los retos del sector y qué es lo que hay que mejorar? Bueno, el cambio de la sociedad nos afecta muchísimo, los cambios de hábitos. Ahora parece que se apuesta más por el ocio que por las tiendas, ¿verdad? También afecta muchísimo la venta online, como acabamos de decir, esa competencia a veces desleal de esas grandes plataformas de comercio a las que no les ponemos rostro y con las cuales es muy difícil competir. Y luego también nos afecta, como tercer factor, la subida del precio de la cesta de la compra. Cómo han subido los alimentos tanto y hay muchas familias que no llegan a fin de mes. Pero yo espero y deseo que estas Navidades, pues como te decía antes, los regalos que se compren en el pequeño comercio. Merece la pena apostar por el comercio de tu pueblo, de tu ciudad, de tu barrio, que al fin y al cabo somos 80.000 personas las que nos dedicamos en Castilla y León al pequeño comercio
y de las ventas pues vivimos, y gracias a ellas pues podemos dar un servicio, como te digo, en los pueblos y en las ciudades de nuestra región. Pues con ese mensaje nos quedamos. Adolfo Sainz, presidente de los comerciantes, gracias por atendernos en directo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y vamos ahora, Airbnb tendrá que pagar 64 millones de euros de multa por ofrecer apartamentos turísticos sin licencia. Es la segunda multa de consumo más alta por detrás de la de Ryanair. La plataforma ya ha anunciado que recurrirá a la sanción. Publicidad de alojamientos que infringen la normativa sectorial de viviendas de uso turístico y prácticas de publicidad engañosa. La segunda es la omisión de información sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones de estas viviendas de uso turístico. La tercera es la negativa a suministrar datos para la vigilancia e inspección por parte del Ministerio. Y la cuarta y última es el incumplimiento de los deberes y prohibiciones que han sido impuestas. Y la compraventa cae poco más de un 5% respecto a hace un año. Aún así, las más de 3.200 operaciones suponen el mejor dato para octubre. Valladolid, León y Burgos son las provincias con mayor movimiento en el mercado inmobiliario. Sánchez ha anunciado el abono transporte único para viajar en autobús, en cercanías y en trenes de media distancia por todo el país. Empezará a usarse el próximo año y costará 60 euros, la mitad, 30 euros, para los jóvenes menores de 26 años. Una medida que Pedro Sánchez ha anunciado durante su balance del año político y que ha quedado empañada por las preguntas de los periodistas sobre los escándalos por acoso dentro del partido y los casos de corrupción. El presidente, aún así, descarta el adelanto electoral. Pedro Sánchez se defiende ante los casos de corrupción y acoso sexual que afectan a su partido. Es lo primero a lo que se ha referido durante su comparecencia, pero no para hacer autocrítica. Rechaza lecciones por parte de la derecha y presume de compromiso absoluto con el feminismo. Reconoce que la situación no es fácil, pero promete aguantar, venga el fango que venga. Tampoco hará cambios profundos en el gobierno como le pide su socio Sumar. Su intención es seguir con la hoja de ruta y mantenerse en el poder. Un balance anual que llega en mitad de la campaña electoral en Extremadura, en el que Pedro Sánchez ha aprovechado para sacar pecho de su gestión. Ninguno de estos logros se ha producido por casualidad, ni son una herencia estática o lineal, son el resultado de la constancia, de la coherencia. Falta autocrítica también como secretario general del PSOE a la hora de dar explicaciones por los casos de corrupción y acoso, limitándose a cargar contra la oposición. Cero lecciones de quienes cuestionan la violencia contra las mujeres o pactan con aquellos que cuestionan la violencia contra las mujeres. Cero lecciones de una derecha y de una ultraderecha que siempre se aplican la misma ley, que es la ley del embudo. A grandes rasgos ha explicado la evolución en materia de vivienda, empleo o educación, entre otros, justificando los problemas en materia de sanidad en que la competencia la tienen las comunidades autónomas. Me parece bastante sorprendente, viniendo además esas comunidades autónomas gobernadas por algunos partidos políticos que, en fin, se ponen siempre muy exquisitos cuando hablan de la Constitución, ¿no? Pero que cumplan con la ley. Un gobierno de coalición progresista del que se enorgullece, por mucho que los socios le pidan cambios. Creo que es uno de los mejores gobiernos que ha tenido España. Y a pesar de su minoría parlamentaria, asegura que va a seguir con su hoja de ruta marcada y que la legislatura vencerá en el 2027. Desde el Partido Popular piden a Sumar que sean consecuentes con sus demandas y que incluso hagan explotar el gobierno desde dentro. Además, le piden su apoyo para la petición de que Pedro Sánchez dé explicaciones en un pleno extraordinario en el Congreso antes de que termine el año. Corrupción por todas las causas, parálisis por la incapacidad que tiene de resolver los problemas que tienen hoy los españoles y retroceso, porque hoy las mujeres españolas estamos más desprotegidas. Está al alcance de los ministros de Sumar poner fin también a este gobierno, generar ellos la crisis de gobierno que están pidiendo, dimitiendo. Un guante que de momento Sumar no recoge. Eso sí, mantienen su exigencia para reformar el Ejecutivo y es que insisten en que el discurso de Pedro Sánchez es, dicen, insuficiente. La pregunta hoy es qué vamos a hacer a partir de ahora para salir del impasse y de la crisis en la cual se encuentra la legislatura. Y hoy
Esa pregunta sigue sin responder por parte del presidente del Gobierno. Es imprescindible para poder relanzar el Gobierno ir a un cambio de los equipos. Esto es imprescindible. Para Vox, el balance del año político de Sánchez es delirante. Abascal ha vuelto a remarcar que Pedro Sánchez ha estafado y mentido a toda España y asegura que queda muy poco, dice, para que se destape todo. No hay un personaje que cumpla menos con su palabra que el presidente del Gobierno y estamos únicamente ante una huida hacia adelante de esa mafia corrupta y de esa mafia acosadora de mujeres. Exigimos elecciones inmediatas a unos y a otros les exigimos la presentación inmediata de una moción de censura. Todo esto en plena recta final de la campaña en Extremadura. Los partidos se lanzan a por los indecisos, aunque las encuestas siguen dando la victoria este domingo para María Guardiola, aunque los populares parece que tendrían que volver a pactar con Vox para gobernar, mientras el Partido Socialista de Gallardo se hunde, perdiendo varios asientos. Sin sorpresas en Aragón, que, como estaba previsto, adelanta sus elecciones al 8 de febrero. Después de romper el gobierno y varios desencuentros entre Partido Popular y Vox, la cita llega tras la imposibilidad de llegar a un acuerdo para sacar adelante los presupuestos del año 2026. Y aquí el Partido Socialista ya trabaja en sus listas electorales. El viernes la Ejecutiva Autonómica aprobará las candidaturas definitivas, que incluyen sorpresas en algunas provincias y caras nuevas. El proyecto de Carlos Martínez no esconde el miedo porque les pueda pasar factura en las urnas la crisis dentro de Ferraz. Evidentemente que estará pasando factura, obviamente la opinión pública ahí lo demuestran las encuestas, ¿no? O sea, no tenemos que ser ajenos a que a mí me preocupa especialmente que desde el punto de vista de un ideal como es el feminismo, el Partido Socialista esté fallando. Y esté fallando en varios casos, ¿no?, como se han demostrado esta semana. Evidentemente esto tendremos que revertirlo. Tendremos que revertirlo. Sanidad y sindicatos llegan a un preacuerdo verbal que podría desconvocar la huelga anunciada en enero. Mónica García se ha comprometido a incluir en un nuevo borrador del Estatuto Marco algunas de sus reivindicaciones sobre la jubilación anticipada, la reducción de la jornada laboral o las retribuciones. Y otro avance, Trabajo y sindicatos han acordado ampliar a 10 días el permiso por fallecimiento de familiares. El pacto incluye además hasta 15 días laborales para acompañar en familiares en cuidados paliativos y un día en casos de eutanasia. La patronal sigue rechazando la propuesta. Localizado en Palencia un cadáver cerca de Ventadebaños que podría ser el del motero desaparecido en agosto. El hallazgo se produjo por casualidad en una zona de difícil acceso. El hombre de 46 años sin nacionalidad rumana llevaba desaparecido desde el pasado mes de agosto y su cuerpo ha sido hallado sin vida en este terraplén de difícil acceso entre las autovías A62 y A67, muy cerca del municipio de Ventadebaños, donde se le perdió la pista hace ya casi 4 meses. Al parecer el hombre se disponía a acudir a trabajar, ya que se encontró el almuerzo dentro de su coche que estaba estacionado junto a su vivienda, pero nunca llegó a su puesto. De momento, y a la espera del análisis forense, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Llegan fechas de muchas reuniones y de celebraciones y eso aumenta el riesgo de accidentes al volante. Por eso, la Dirección General de Tráfico intensifica estos días los controles de alcohol y de drogas en nuestras carreteras. Una campaña que busca reducir los accidentes estas Navidades. El año pasado, durante estas fiestas, 3 personas perdieron la vida en carretera. Controles en toda la comunidad para detectar la presencia de drogas y alcohol al volante. Un problema que sigue representando la segunda causa de siniestros, casi 3 de cada 10. Es la segunda causa de accidentes que tenemos en este momento y además tiene unas consecuencias muy dramáticas. En 2024 casi la mitad de las personas fallecidas tenían presencia de alcohol y drogas en sus organismos. Tanto el alcohol como las drogas afectan a las capacidades físicas y mentales para conducir y no hace falta superar los límites legales, algo que muchos conductores tienen muy claro. Ahí está. Hacemos muchos kilómetros y no podemos tomar nada al volante. Porque por debajo de la tasa legal ya es peligroso, ya altera nuestra capacidad de conducción.
Esa es, desde luego, la mejor forma de estar tranquilo al volante. Además es el 0-0, menos mal. Yo no bebo alcohol, y menos conduciendo, eso lo tengo claro. Y ante estos controles, que no solo se realizan en fechas especiales. A cualquier hora y en cualquier momento se hace un control de drogas y alcohol. Por cierto, la campaña nos recuerda que no solo se trata de no conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, sino de impedir que personas que hayan consumido lo hagan. Turno para Jesús Rodríguez Recio en el juicio de la trama eólica, el supuesto testaferro de Rafael Delgado. Ante el juez ha asegurado que nunca cobró dinero y que jamás quiso tener dinero fuera de España. El tema del lobo sigue enfrentando a la Junta y al Gobierno central. Les acusan de estar en rebeldía con las resoluciones europeas y de bloquear su gestión. El consejero de Medio Ambiente ha vuelto a exigirle al Gobierno central una sectorial que se remita la información a Europa para así revertir la gestión y aliviar al sector ganadero. Le da igual el territorio, los pueblos, los ganaderos, le da exactamente igual. Por razones ideológicas, que es inexplicable, está en rebeldía y por tanto no remite ese informe, no convoca esa conferencia sectorial porque sabe que si la convoca va a aprobarse un informe de conservación favorable y vamos a volver a las comunidades autónomas a gestionar la especie. La justicia en Castilla y León nos hace esperar de media más de 1 año y medio, 468 días para los procedimientos abreviados y poco más de 1 año, 390 días, para los que se celebran con jurado. Y una de las razones es la falta de medios personales y materiales, como ha denunciado esta mañana el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, en las Cortes. La carrera fiscal en Castilla y León, pues según cómo se mire, no deja de ser escasa. Nosotros somos 134 fiscales. Pues comparados con los 315 jueces y magistrados que hay en Castilla y León, pues seguramente son pocos. Los divorcios caen en Castilla y León un 21% respecto al año anterior, una cifra muy superior a la media del país, que cae también pero un 15%. Además, la comunidad presenta la segunda tasa más baja de España. Loguearse también es lo de conectarse a algo, ¿no? Millennial. Me suena. Simpa. Un sin pagar. Te vas, haces un simpa. Microteatro. Imagino que será un teatro en miniatura. Pues lo acaban de escuchar, la nueva edición del diccionario de la Real Academia Española tiene nuevas incorporaciones. En total, 330 términos. Estas son algunas de ellas. Algunas les sonará y otras seguro que tendrán que buscar su significado en el diccionario. Nuestro diccionario va engordando. Este año 330 nuevas palabras. Por ejemplo, crudivorismo. No me suena nada. No tengo ni idea. No se preocupen, les sacamos de dudas. La idea de consumir productos crudos y sin procesar. Vamos con más novedades. Loguearse. Ni idea. Pasapalabra, probemos con otras. Microteatro y eurofobia. Me imagino que será un teatro en miniatura. Aquel que no le apetece la situación de Europa o cómo es Europa. Exacto. Y seguimos buscando porque hay muchas más. Bioterrorismo, streaming y alfombra roja. A mí me parece bien porque es adaptar la rigidez del idioma a lo dúctil que es la sociedad. Pero si hay una expresión que todos conocemos y que ahora incluye la RAE es simpa. Un sin pagar. Te vas, haces un simpa. No lo practico, pero que esto es España. Millennial o turismofobia son otras de las palabras que muchos ni reconocen. Lo de antes, el castellano y se acabó. Pero que se han incorporado ya en la edición número 24 del diccionario. El polígono de Villadangos en León es uno de los más importantes del noroeste del país y su mejora estará lista muy pronto, de hecho a principios de mes. Del nuevo suelo disponible, 3/4 partes ya están reservadas para nuevas inversiones.
Un polígono industrial que, en palabras de Fernández Mañueco, ya se ha convertido en un motor de desarrollo económico y de empleo para la comunidad. Ha contado con una inversión de 100 millones de euros, pero además, en su visita a León, el presidente de la Junta también ha firmado un protocolo con el Ayuntamiento de la capital para mejorar los colegios de primaria y de infantil. Se trata de un convenio de colaboración entre administraciones único y pionero en Castilla y León. Va a beneficiar a 4.500 alumnos. La ambiciosa política de suelo industrial impulsada por el Gobierno autonómico está cumpliendo con sus objetivos, así lo asevera el presidente de la Junta. En la actualidad se están desarrollando 1.400 hectáreas en toda la comunidad. La última ampliación, la del polígono de Villadangos del Páramo, en León. Es un polígono industrial verde que tiene la integración del ferrocarril y se ha convertido en un referente nacional de todo el norte, noroeste. Tras una inversión de 100 millones de euros, alcanza 384 hectáreas con 3/4 partes ya reservadas. 15 empresas han confirmado ya su instalación. Están en la mente de todos, son grandes proyectos de inversión y de creación de empleo de nuestra tierra. Como ocurrirá con esta compañía farmacéutica que ha decidido invertir aquí con una planta puntera para la fabricación de medicamentos oncológicos. Está ayudando a convertir a León en uno de los polos internacionales de biotecnología y de industria farmacéutica. Estamos hablando que en estos momentos León solo está superado por Madrid y por Barcelona. Fernández Mañueco, además, en la capital leonesa ha firmado un protocolo con el ayuntamiento para mejorar los colegios públicos de la ciudad. Poco más de 500.000 de ciudadanos ya disponen de su tarjeta Buscil, un servicio gratuito que ya ha superado los 3,5 millones de viajes desde septiembre, cuando se puso en marcha. Una apuesta por el desarrollo de los territorios, como también hacen los mercados de abastos. Casi 3 millones de euros de la Junta servirán para modernizar 13 de ellos por toda la comunidad. Y nos vamos ahora a Palencia. Allí 15 empresas emergentes han sido las protagonistas de la Agroaceleradora, una feria para potenciar la industria a través de ideas innovadoras. El éxito de esta primera edición ha servido para renovar por 2 años más. Una importante bodega castellano y leonesa detectó la gran cantidad de botellas falsas que circulan y Vinoc nació para dar respuesta a esta necesidad. Con un simple gesto con el teléfono móvil, juntando dos tecnologías, que es el NFC. NFC es lo que llevan las tarjetas de crédito o el móvil que pagamos todos los días con ello, con otra que es blockchain, que es una tecnología informática que, como digo yo siempre, que lo que ahí se graba está grabado a fuego y nadie lo puede tocar, ¿no? Entonces, juntando estas dos tecnologías, lo que hacemos es garantizar el origen de un producto. Así es como trabaja la aceleradora lineal agroalimentaria de Castilla y León, puesta en marcha por la Universidad de Valladolid. Pone en contacto a empresas destacadas del sector con otras emergentes que pueden dar respuesta a distintos problemas. ¿Qué hacer con los residuos que hasta ahora no tenían una segunda vida? Pues también ahora tienen un destino. Como las podas, que normalmente pues lo que se hacen es llevar a vertedero, pues se intentan gestionar de una forma más sostenible, pues por ejemplo compostándolo. Una experiencia que quieren acercar en esta feria a los jóvenes estudiantes de la industria agrícola y agroalimentaria. Cuando buscamos un público objetivo, cuando buscamos esa cantera también de nuevos aprendizajes, tenemos en cuenta a los alumnos. Y que ha ido también que la Junta de Castilla y León financiará una segunda fase en 2026-27. Desde la universidad hacen un llamamiento a las empresas innovadoras del sector agroalimentario a unirse. Las Cajas Rurales de Castilla y León estamos donde tú quieres estar. Tu trabajo lo quieres en tu tierra y tu negocio en el mundo entero. Juntos hacemos realidad los sueños. Tú crees en el futuro y nosotros en ti. Las cestas navideñas, sin duda. Era una alegría, oye, darte la cesta de Navidad. Son un detalle muy apreciado por los empleados, pero no hay que olvidar que los turrones sí vienen acompañados de ciertas obligaciones. Es un pago, es una retribución por el trabajo, no es un regalito ni un aguinaldo que nos da la empresa, sino es algo que se ha ganado la persona trabajadora. Debería venir incluido en la nómina como esa retribución en especie y luego tiene que aparecer en la declaración de la renta. También tienen que sacar tajada de ahí. Joder, es que es la hostia, ¿eh? Tampoco había mucho que declarar, así que tampoco, en fin. Una costumbre muy arraigada, pero a la que no todas las compañías se suman. Tenían un detalle
que hace años ya no la han tenido. No la quitaron, ¿por qué? Porque bueno, pues en una ocasión llegaron las cestas, bueno, pues un compañero abre la cesta, coño, hola, pues si esto venía antes, esto, lo otro, lo de más allá, y venía a la mitad, no sé qué, pues vaya mierda, llegó a oídos de quien no debía llegar y dijeron sí, se acabó la cesta. Porque las empresas no están obligadas a entregar estas cestas, salvo que se cumpla una condición. No están obligadas si no lo han hecho nunca o si lo han hecho de manera puntual, pero si viene sucediendo a lo largo de los años, sí se considera un derecho adquirido para las personas trabajadoras de esa empresa. Por lo tanto, debe incluirse en la nómina y en la base de cotización del trabajador. La borrasca Emilia se aleja por el Mediterráneo y justo allí, en la Comunidad Valenciana, siguen muy pendientes del cielo. Se mantiene ahora mismo en Alicante y Castellón la alerta amarilla. Luego la borrasca se desplaza hacia Baleares, donde se esperan este martes fuertes lluvias. Durante esta próxima madrugada y buena parte del día de mañana, las lluvias volverán a ser protagonistas en muchos puntos de nuestro territorio. Y esto se debe al paso de un nuevo frente, esa borrasca también que vamos a tener sobre la península ibérica, que va a dejar esas precipitaciones prácticamente en todo el territorio peninsular. Unas lluvias, lógicamente, que también vamos a notar en nuestra comunidad. Si vemos cómo se van a ir repartiendo esas lluvias durante las próximas 24 horas, vemos que esas mayores cantidades las vamos a encontrar en zonas del sur de Segovia, también de Ávila, prácticamente toda la provincia de Salamanca, el oeste de Zamora y de León, con cantidades que pueden superar fácilmente los 25 o los 30 litros por metro cuadrado, y también en el sistema central podemos tener nevadas por encima de los 1.400 metros. Una carta, un poema. Son imágenes de lo imposible se hará. Un documental sobre un concierto realizado por casi 40 artistas con discapacidad intelectual, 3 de ellos de Castilla y León. Acaba de estrenarse en la plataforma Filmin y hoy se ha proyectado en Valladolid. Desde allí, la consejera de Familia, Isabel Blanco, ha adelantado que la ley del proyecto de vida podría ser una realidad en 2026. Estamos trabajando final de año, primeros de año, la ley del proyecto de vida de las personas con discapacidad ya está colgada en nuestra web en lectura fácil, en lectura adaptada precisamente para ellos. Queremos adaptar todas las leyes y toda la normativa que vaya surgiendo, sobre todo la que pasa a estar en gobierno abierto. Escolares y residentes de centros de mayores han recorrido el Hospital de Palencia para felicitar las Navidades y visitar a los enfermos ingresados. También les han entregado decoraciones navideñas que hicieron juntos hace unas semanas. Y la Academia de las Artes Escénicas ha entregado en Valladolid sus distinciones de honor. Belén Rueda, Carlos Hipólito, Petra Martínez, entre otros, han sido los galardonados. Un reconocimiento que ha recibido también el Festival de Teatro de Calle de Valladolid, el TAC. Y antes de pasar a los deportes, les invitamos a este viaje interior de José Jiménez Lozano. Un recorrido a través de su pensamiento mediante fotografías y fragmentos de su obra literaria, que se puede disfrutar en Arévalo, en Ávila.